En lo que va de este 2012, casi un 30% ha aumentado el precio del maíz, el trigo y la soya en el mercado internacional. La sequía que vive en Estados Unidos ha dañado las cosechas, provocando una alza en el valor de estos alimentos a nivel mundial. Los analistas prevén que continuará la tendencia en los meses siguientes. Para conocer más detalles, tomamos contacto con el ministro de Agricultura, Luis Mayol, desde La Moneda. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paulina, gusto saludarla. Igualmente, ministro, la verdad que es preocupante la sequía que está viviendo Estados Unidos, sobre todo por el impacto que está teniendo en los precios de estos alimentos. Efectivamente, Estados Unidos está con una sequía justo en esta época, este mes y medio, donde se necesitan para los cultivos de grano en forma apremiante. Estados Unidos no tiene riego en las partes de los granos y siempre se nutre, digamos, por las lluvias, y no han tenido lluvia este último mes, así que hay una preocupación muy intensa, sobre todo que Estados Unidos, en el caso del maíz, es el mayor productor del mundo, produce cerca del 20% del grano que se consume en el mundo, entonces esto puede afectar mucho, como ya lo está haciendo, a los precios internacionales. Exactamente, y nos afecta a nosotros en nuestro país, ministro. Veíamos que la inflación estaba condicionada a tener esta inflación negativa a la baja de los precios de los alimentos y también de los combustibles, ambos factores que ya están al alza. Sí, pero a ver, estamos hablando solamente de granos, ¿ah? Los alimentos son muchísimos más. Ahora, muchos de estos alimentos obviamente se producen o tienen como materia prima estos granos. En el caso del trigo, yo sé que hay una preocupación muy grande por el caso del pan. Algún efecto va a tener, de todas maneras, pero también hay que tener en cuenta, como se ha dicho muchas veces, que en el costo de producción del pan el 30% solamente es el trigo, ¿ya? Entonces el alza del precio del trigo va a influir en ese 30% donde el trigo es importante en el costo de producción del pan. En el caso de los otros alimentos como el maíz, algún grado de incidencia va a tener porque se usa la alimentación de los pollos y la carne de cerdo y de vacuno. Pero eso todo tiene un límite, la gente puede pagar hasta donde puede y después se deriva a otras alternativas. Así que yo no lo vería esto con demasiado, o sea, hay un grado de preocupación, pero tampoco hay que sobrereaccionar, porque cuando se sobrereacciona, como ocurrió a principio de año con la sequía, se producen alzas desmedidas en los productos alimenticios porque se aprovechan los especuladores. Así que hay que tener en esto paciencia. Bueno, usted ha hecho bastante hincapié, ministro, con el tema de las alzas de los alimentos y con el cuidado que hay que tener con los especuladores. Hablemos de los productores nacionales. Sabemos que Chile no es un exportador neto de este tipo de semillas, pero, por ejemplo, esta alza de los alimentos, esta alza, por ejemplo, en la soya, en el trigo, ¿podría beneficiar a los productores locales? Sí, bueno, un beneficio en el precio obviamente deberían tener. En el caso de la soya no se produce en el país, pero el alza del producto de la soya lleva siempre a la rastra, digamos, al precio del maíz y del trigo, porque son productos que se utilizan en lo mismo, el maíz y la soya. Ahora, en el caso del maíz y el trigo, Chile importa la mitad de lo que consume. ¿Ya? Es importante, y esta alza del precio internacional obviamente va a incidir y va a hacer que el precio interno de estos productos suba. Ahora, yo no sé acaso esta alza que se ha generado desde tiempo, que es muy grande, en el último mes y medio ha sido un 47% en el caso del maíz, se vaya a mantener hasta que tengamos nuestras producciones nosotros en marzo, abril del próximo año, ¿ok? Yo creo que no. Pero igual va a haber un aumento, por eso que las decisiones de siembra que están tomando ahora los trigueros y en 2 meses más los maiceros van a ser importantes tener en cuenta, digamos, esto que se está produciendo. Yo creo que va a haber un aumento en la superficie pensando en que se va a obtener una mayor rentabilidad. Todo esto siempre y cuando no suban el precio de los insumos, que no tendrían por qué subir, porque los insumos dependen mucho de la energía y del combustible. Ministro, hablando de esta sequía que no es algo exclusivo de Estados Unidos, estaba leyendo información que Corea del Norte prevé escasez de alimentos, también hay problemas de sequía en Londres, también China, además Brasil. Es algo que se está extendiendo en el mundo y hemos visto, por ejemplo, con las sequías que han tenido Australia, es una tendencia. Nuestro país, por ejemplo, los agricultores, como usted dice, en este minuto están tomando decisiones. ¿Podrían estar tomando también decisiones a largo plazo con este cambio climático? Sí, bueno, yo creo que hay un tema del cambio climático a nivel mundial. También hay mucha más información, ¿eh? Esto hay ciclos también. Lo que influye son
mucho, por ejemplo, en el caso de lo que conversábamos, los granos, la sequía en Estados Unidos y en el Mar Negro, porque Rusia es gran productora también de cereales. Ahora, en el caso de Chile, estamos tomando medidas, estamos anticipando. El presidente de la República tiene muy claro que hay un cambio climático y en el mes de enero nos reunió con el ministro Goldman y nos dio las instrucciones de hacer una política de Estado a largo plazo, mediano y corto plazo, pensando en que esto es un tema de Estado. A largo plazo están los embalses, hay 15 embalses en estudio, 4 que se van a construir ya durante este gobierno, 3 que empezaron, 1 que estamos estudiando. En las medidas de mediano plazo está la infiltración de napas subterráneas, que vamos a hacer 2 o 3 proyectos pilotos este año, y en el corto plazo estamos en 4 regiones haciendo, se llama siembra de nube o bombardeo de nube, que hasta aquí hemos tenido bastante éxito, ¿ya? Este conjunto de medidas tienden a paliar o las de largo plazo un poco a solucionar el problema. No se nos olvide que en Chile el 80-85% del agua se pierde en el mar, ¿ya? Se pierde, por eso que tenemos todavía mucho que hacer para poder conservar y acumular esta agua y poder aprovecharla tanto para la agricultura, la minería, la sanitaria, el uso domiciliario. Exactamente, ministro, porque ahora la situación de la sequía en nuestro país ha mejorado, pero hace algunos meses atrás era bastante crítico. Incluso teníamos un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, recomendando a Chile tomar una serie de acciones para enfrentar esta sequía, ministro. La situación ahora está bastante mejor, ¿no? Sí, está un poquito mejor, pero todavía tenemos déficit en varias partes, donde tenemos un pequeño superávit en la 6ª región y parte de la 5ª, precisamente donde hemos bombardeado nubes, donde se han dado las condiciones para hacerlo. Pero se están tomando medidas, pero no se nos olvide que tenemos hace 3 años de sequía, o sea, hay un daño acumulado que tenemos que recuperar. Las informaciones que tenemos del NOAA de Estados Unidos y también de Meteorología de Chile es que estamos pasando a una fase inicial del Niño. Podríamos tener a la salida de invierno, ya primavera, un niño. Un niño significa mayores lluvias. Ahora, el problema es que son lluvias con mayores temperaturas, no acumulan mucha nieve, pero obviamente traerían algún grado de solución. Bueno, y sobre todo el tema del empleo, por ejemplo, no se ha visto afectado, ministro, en estos meses en cuanto la estacionalidad crece por la menor cantidad de empleos en la agricultura, pero esto no ha incidido mayormente. Sí, bueno, es que en esta época hay estacionalidad, pero nosotros acabamos de terminar un estudio en ODEPA que fue bastante bueno porque aquí se estaba especulando mucho que había que aumentar la cantidad de extranjeros, qué sé yo, de 15 a 25, pero quisimos hacer un estudio, determinar exactamente cuál era la realidad de la agricultura. Desde Atacama a la región de los lagos donde hicimos este estudio, determinamos que en Chile hay una escasez más o menos en la época PIC de 40.000 empleos. Esos 40.000 empleos, si los trajéramos todos de afuera, esos trabajadores, ocuparíamos un 7,5% del 15% que es el límite que existe para contratar trabajadores extranjeros. O sea, nos pudimos dar cuenta que no es necesario aumentar los trabajadores extranjeros. Hoy día en Chile solamente se utiliza en la agricultura un 1,5%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ver la forma de equilibrar la demanda con la oferta. Crear las condiciones para captar afuera a trabajadores extranjeros, con todo el cuidado que ello significa, no traer gente que tenga prontuario, ni malas costumbres, porque los mismos trabajadores nuestros no lo aceptarían. Tienen que venir en las mismas condiciones nuestros trabajadores, trabajo, previsión social. Y además tenemos que ver la forma, a través de estas visas como las neozelandesas o la australiana, en que vengan por un periodo determinado, solamente a cumplir una función de temporada. Nada más que eso. Eso es lo que estamos estudiando con el Ministerio Exterior, Ministerio del Trabajo, a ver cómo lo podemos implementar efectivamente. Bueno, ministro, hemos tocado varios temas de la agricultura. Quiero agradecer este contacto que usted ha tenido la gentileza de conversar con CNN Chile. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias.